Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. De acuerdo al informe semestral sobre libertad de expresión 2021 de la organización Un Mundo Sin Mordaza, el Estado venezolano desarrolló una nueva faceta de ataques contra medios independientes e incumplió sus obligaciones de respeto a la libertad de expresión y acceso a la información. Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de la organización, puntualizó que existe una clara intención de criminalizar a los medios que insisten en burlar la censura para lograr un periodismo libre. Las cifras son alarmantes. Crecen día a día los hechos por los cuales se busca silenciar a la prensa independiente y a los ciudadanos, y a la vez estos hechos responden a un patrón de persecución y de criminalización contra el trabajo periodístico de los medios. En tanto, la periodista Isabela González expuso que durante el primer semestre del año se registraron al menos 74 casos que contemplan 150 violaciones a la libertad de expresión. Además, destacó que existen 14 normas que regulan de forma directa o indirecta las telecomunicaciones, redes sociales y el espacio web, así como 35 reglamentos y providencias administrativas. Esto es contraproducente, ya que tener tantas normas permiten que los castigos puedan ser más directos y sean mayor facilidad, ya que existen sanciones que permiten el cierre de los medios. A finales de julio, a propósito de la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que adelanta la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, el presidente Nicolás Maduro sugirió implementar regulaciones bien estrictas en materia de redes sociales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Ante la alerta de una cuarta ola, Bolivia avanza en la inmunización con las vacunas disponibles, AstraZeneca, Pfizer y principalmente la china Sinopharm y la Janssen del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, mientras aún espera la segunda dosis de la rusa Sputnik V, que mantiene en incertidumbre a una parte de la población. La distribución principal de la vacuna Janssen se realizó en las áreas rurales del país, ya que al ser dosis única facilita aspectos logísticos y se cumplen los procedimientos necesarios para garantizar su conservación, como explicó a La Voz de América el jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, Rubén Castillo. Nosotros hemos destinado cierta cantidad a los municipios de área rural por la facilidad de conservación, principalmente de la vacuna y de la dosis aplicable, que es única y es accesible a la población. Sin embargo, el plan de vacunación avanza con lentitud y hay regiones que aún están lejos de la inmunidad de rebaño porque persiste la desconfianza y los temores de la ciudadanía, como relató Sofía, una ama de casa. No quería vacunarme, tenía miedo porque decían que uno se enferma, uno se pone peor, que el chip, todo hablaban la gente, ¿no? Pero de repente me animé a vacunar y entonces ahora me siento más tranquila. En respuesta a esta preocupación, el epidemiólogo Rubén Castillo aseguró: estamos impulsando para que tomen ciertas medidas estratégicas para ampliar las coberturas que tenemos. Mientras, en el departamento de Santa Cruz, el secretario de Salud y Desarrollo Humano, Fernando Pacheco, aseguró que tienen el objetivo de lograr la inmunización de rebaño del 50% de la población hasta finales de este mes. Estaríamos pasando el 70% de la población con primera dosis y lógicamente es un esfuerzo que ha sido todo un pueblo. Según datos del Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia, más de 6 millones de personas fueron vacunadas con la primera dosis y con la primera y segunda dosis en otros casos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Los estudiantes hondureños en todos los niveles escolares continúan enfrentando dificultades para educarse en un sistema afectado hace más de un año por la pandemia del COVID-19, sumando a ello las bajas tasas de vacunación que persisten en el país. Autoridades educativas advierten que más de un 40% del estudiantado se ha visto afectado por la falta de clases presenciales en todos los niveles, una cifra compartida por el Observatorio de Educación, donde resaltan que la deserción escolar aumenta ante la falta de aprendizaje o los aspectos técnicos que limitan el acceso a la educación virtual, y la cifra, según informan, supera el 1 millón de estudiantes que decidieron no seguir en las escuelas. Blanca Licona, docente y directora de uno de los centros educativos que han sido incluidos en el plan piloto para retomar las clases presenciales, señala que el regreso a clases está condicionado a las estrategias de bioseguridad en al menos 16 centros de la comunidad. Únicamente fueron 16 centros educativos los que salen favorecidos para el pilotaje de retorno semipresencial a clase. Aquí en Orica contamos con 5 centros educativos que ya fueron supervisados por nuestro director departamental, ya tienen el banderillazo para que iniciemos a trabajar. Y bueno, pues vamos a trabajar de forma semipresencial. Cada centro educativo eligió sus estrategias de retorno.
Nelson Ricardo Batres es uno de muchos estudiantes que en su momento pensó en abandonar las clases virtuales a causa de la falta de conectividad y de confianza en la enseñanza virtual, relató a La Voz de América. A dejar los estudios, a abandonarlos por la situación económica que estamos pasando en nuestro país y el alto costo de los aparatos electrónicos, en este caso más el internet, que en estas zonas urbanas, rurales, pues la señal es bastante complicada. Pues uno se desmotiva para poder continuar los estudios. Por su parte, el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, aseguró que ante los resultados preliminares, más centros educativos han solicitado volver a clases presenciales. El hallazgo más importante de todo esto es que hoy tenemos una solicitud inmensa de comunidades educativas que quieren abrir sus centros educativos, así que estamos en pleno proceso de evaluación porque tenemos que ponderar y verificar si el índice de riesgo de contagio lo permite. Hasta ahora las clases presenciales en Honduras solo se realizan en municipios con poca incidencia de casos de COVID-19 y según el Observatorio de Educación, la cifra de deserción escolar en Honduras también es consecuencia del impacto por el confinamiento y los fenómenos naturales, obligando a los alumnos a buscar trabajo para ayudar a sus familias, postergando sus aspiraciones educativas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El incremento de casos de contagios y hospitalizaciones provocados por la variante Delta del COVID-19 y la baja tasa de vacunación en algunos sectores de la población estadounidense ha motivado al gobierno del presidente Joe Biden y su equipo de trabajo a calificar la situación como la pandemia de los no vacunados, desatando una fuerte polémica entre algunos especialistas. Varios estudios en los que se basó el gobierno demuestran que la tasa de hospitalizaciones entre adultos no vacunados es 17 veces más alta que entre los que están completamente inmunizados, un dato que respalda el término usado por el mandatario estadounidense. Sin embargo, algunos especialistas no están de acuerdo con el uso de esta etiqueta al considerar que estigmatiza a las personas y no tiene en cuenta a los casos de aquellos que, estando totalmente vacunados, de todas maneras contraen el COVID-19, lo que ha hecho que las entidades de salud recomienden volver al uso de la mascarilla. Ese es el caso del Dr. Eric Topol, profesor de medicina molecular en Scripps Research en La Joya, California, que afirma que si bien los no vacunados son el mayor motor para la propagación, no se debe olvidar a los vacunados que también están en esto, en buena parte debido a la variante Delta. Además, el Dr. Topol destacó que en estados como Luisiana, el 10% de los pacientes hospitalizados son personas que están totalmente vacunadas. Por otro lado, Robert Blendon, que hace parte de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan en la Universidad Harvard, dice que usar este rótulo resulta provocativo, pues algunos no vacunados se oponen a las políticas del gobierno y cuando el panorama se agita, más ellos se convencen de no ceder. Una encuesta realizada en julio por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de la agencia de noticias de Associated Press y el Centro de Investigaciones NORC de la Universidad de Chicago destacó que el 45% de los adultos encuestados y que no se han vacunado definitivamente no lo harán y el 35% probablemente no recibirá la inmunización al considerar que las vacunas actuales no pueden combatir a la variante Delta del COVID-19, algo que claramente ha sido desmentido por los estudios que se han realizado que confirma que la vacunación disminuye drásticamente los efectos del virus. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Estados Unidos se apresura para ofrecer vacunas de refuerzo a todos los estadounidenses elegibles a partir de la semana del 20 de septiembre, luego de que las autoridades sanitarias afirmaran que hay pruebas científicas que evidencian la pérdida de inmunidad de los antídotos con el paso de los meses. Sin embargo, desde que el gobierno del presidente Joe Biden y otros países anunciaran sus planes, varias organizaciones internacionales manifestaron su negativa a la decisión, como fue el caso de la Organización Mundial de la Salud, que instó a las naciones a retrasar la administración de estas dosis de refuerzo por al menos 2 meses para permitir que los países con menos recursos económicos y cuyo acceso a las vacunas es difícil puedan recibir más antídotos. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que se debe dar prioridad al aumento de las tasas de vacunación en países donde las inmunizaciones se mantienen bajas. La donación de vacunas o el intercambio de vacunas me han decepcionado porque hasta ahora 4.800 millones de dosis se han administrado a nivel mundial, el 75% de las cuales se encuentran en 10 países.
10. Y si tomas África, la cobertura de la vacuna es inferior al 2%. ¿Creen que esto es aceptable? Lo llamamos la injusticia de las vacunas y el nacionalismo de las vacunas, y esto no es bueno. Y les pedimos a esos que controlan las capacidades de producción, que son principalmente los países del G20, que lideren este esfuerzo colectivamente. El director de la OMS fue un paso más allá e incluso arrojó dudas sobre si las inyecciones de refuerzo son en absoluto efectivas, mientras Hungría se convirtió en el primer país de la Unión Europea en ofrecer dosis de refuerzo y se une a una lista cada vez más amplia de naciones que han comenzado o planean ofrecer terceras inmunizaciones a sus poblaciones. Mientras tanto, el gobierno estadounidense continúa sumando esfuerzos para poner fin a una pandemia que, según las autoridades sanitarias, resulta agotadora y frustrante, puesto que cuentan con los recursos sanitarios suficientes para inmunizar a todos los residentes mayores de 12 años. Sin embargo, semana tras semana, cientos de dosis son desechadas debido a la baja demanda de antídotos por parte de la población estadounidense, una realidad que contrasta brutalmente con la situación que se vive en decenas de países alrededor del planeta, donde el acceso a las vacunas es muy limitado y no conocen el privilegio de tener a su alcance vacunas seguras, gratuitas y efectivas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El Ministerio Público, controlado por el oficialismo en Nicaragua, acusó a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, así como la ex primera dama María Fernanda Flores, por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo cargo que ha sido imputado a la mayoría de los considerados presos políticos detenidos en el marco del proceso electoral. La periodista Lucía Pineda Uau, detenida en 2018 junto a Miguel Mora en el desaparecido canal televisivo 100% Noticias, reaccionó a las acusaciones del Estado. Esa es una acusación falsa, de toda falsedad. Aquí no ha habido ningún tipo de conspiración en Nicaragua. En tanto, familiares de al menos 11 de los considerados presos políticos lograron ver por primera vez a los encarcelados que llevan más de 80 días en el complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote. El jurista Ever Acevedo Villachica, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que hasta ahora los únicos que han recibido visitas son los detenidos que ya fueron acusados de forma oficial, violando los derechos constitucionales de los investigados. Es que hasta el momento solo han permitido visita a las personas que han acusado. Luego de la acusación ya les permiten la visita. Desde finales de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega arrestó a 35 dirigentes opositores, entre ellos 7 precandidatos presidenciales para los comicios de noviembre, en los que el mandatario busca una nueva reelección. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que sus esfuerzos para lograr la salida de los estadounidenses que aún permanecen en Afganistán continúan, al igual que buscan ayudar a la mayor parte de afganos que cuentan con documentos necesarios para salir del país, pero que no alcanzaron a hacerlo antes del retiro total de las tropas estadounidenses. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, dijo que se está analizando todas las opciones y rutas posibles para continuar con esta tarea y reiteró que las vías diplomáticas serán las que encuentren el camino para hacerlo. Estos esfuerzos no terminaron el 31 de agosto y no terminarán hasta que hayamos asegurado la evacuación de los ciudadanos estadounidenses, los cooperantes y las personas que trabajaron con nosotros y que sirvieron al pueblo estadounidense. Así que nos hemos puesto en contacto con ellos en las últimas horas para decirles que estamos buscando todas las opciones, las posibles rutas aéreas o terrestres para continuar encontrando formas que nos ayuden a evacuarlos, dijo. Nuland destacó que la situación en Kabul y otras regiones es muy volátil y enfatizó en que los talibanes tienen que demostrar que pueden mantener la seguridad ahora y advirtió que los contactos con ellos se han realizado durante el proceso de evacuación que concluyó esta semana, pero dijo que aún continúan. Continuaremos teniendo conversaciones que sirvan a nuestros intereses, al igual que a nuestros aliados y socios, pero lo primero que queremos ver es que cumplan con las obligaciones que tienen bajo la
Carta de la ONU, así como las declaraciones públicas que ellos mismos han hecho sobre su expectativa de un Afganistán que respete los derechos humanos y el derecho internacional, que permita a los ciudadanos internacionales y afganos que deseen irse puedan abandonar el país. En tanto, afganos temerosos de permanecer bajo el dominio talibán están apresurándose a llegar a las fronteras, mientras los talibanes han declarado una amnistía para todos los afganos que trabajaron con fuerzas extranjeras durante la guerra que comenzó cuando fueron derrocados del poder en 2001 por su negativa de entregar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, después de los ataques del 11 de septiembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey enfrentan hoy la emergencia de serias inundaciones e incluso el impacto de un tornado luego de que los restos del huracán Aida las golpeara con fuertes lluvias, provocando 8 muertos y obligando a la declaratoria de la emergencia para asistir a los damnificados. Las autoridades de Nueva York reportaron que esta situación provoca la muerte de 7 personas, incluido un hombre de 50 años, una mujer de 48 y un niño de 2 que se encontraban inconscientes en una vivienda, mientras que en Nueva Jersey se confirmó un muerto. El miércoles por la tarde ya las lluvias habían ocasionado que el FDR Drive de Nueva York, una importante arteria del lado oriental de Manhattan, y la avenida Bronx River Parkway se anegaran y algunas vías y estaciones del metro se inundaron a tal punto que las autoridades metropolitanas de transporte suspendieron todos los servicios. Incluso se reportó que algunos pasajeros fueron sorprendidos por el agua dentro de los vagones. Videos difundidos en las redes sociales demostraron vehículos con el agua que llegaba hasta las ventanillas en importantes carreteras de la ciudad y alrededores y basura flotando por las calles. Esta noche estamos sufriendo un fenómeno meteorológico histórico con lluvias récord en toda la ciudad, con inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras carreteras, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, cuando declaró el estado de emergencia en la ciudad el miércoles por la noche. La gobernadora Katie Hochul declaró el estado de emergencia en el estado de Nueva York. Hasta las 5 de la madrugada de hoy, la ciudad de Nueva York prohibió el desplazamiento para todos los vehículos que no fueran de emergencia y emitió una advertencia pidiendo a los ciudadanos que eviten manejar sus vehículos en la medida de lo posible para permitir la limpieza de las arterias. La tormenta remanente de Aida, el fuerte huracán que azotó Luisiana, pasó el miércoles por los estados de la costa atlántica central, con al menos 2 tornados, vendavales y aguaceros que hundieron el tejado de un edificio del Servicio Postal de Estados Unidos en Nueva Jersey y amenazaba con desbordar una presa en Pensilvania. El gobernador Phil Murphy declaró el estado de emergencia en los 21 condados de Nueva Jersey e instó a la gente a mantenerse alejada de las carreteras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial indica que los desastres relacionados con el clima, el tiempo o los peligros causados por el agua se han convertido no solo en ocurrencias regulares, sino que son responsables de la muerte de al menos 115 personas y de la pérdida en promedio de $202 millones cada día durante las pasadas 5 décadas. El informe titulado El Atlas de Mortalidad y Pérdidas Económicas por Fenómenos Meteorológicos, Climáticos y Extremos Hídricos, que contempla desde 1970 a 2019, muestra que el cambio climático y las condiciones meteorológicas más extremas han multiplicado por 5 el número de desastres en los últimos 50 años. Según el informe, en los aspectos positivos, gracias a los mejores sistemas de alerta y gestiones de desastres, el número de muertes se redujo casi 3 veces entre 1970 y 2019, cayendo de 50.000 en la década de 1970 a menos de 20.000 en la década de 2010. Los sistemas mejorados de alerta temprana multirriesgos han llevado a una reducción significativa de la mortalidad. Simplemente estamos mejor que nunca para salvar vidas, dijo el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, y destacó que hay elementos básicos que deben ser considerados, pero enfatizó que es un trabajo coordinado y que involucra a todos. Todos aquí comenzaron a favorecer el enfoque del sistema en lugar de hablar sobre el clima y el agua como elementos separados, y para tener éxito en nuestra empresa tenemos que involucrar al sector académico, el sector privado y también a otras partes interesadas nacionales.
Las sequías demostraron ser la amenaza más mortal durante este periodo y las tormentas provocaron las mayores pérdidas económicas en todo el mundo, promediando en la última década $383 millones en pérdidas al día. El Atlas recomienda además a los países que revisen la exposición y la vulnerabilidad a las amenazas considerando un clima cambiante para reflejar que los ciclones tropicales pueden tener trayectorias, intensidad y velocidad diferentes a las del pasado. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y aprovechó la visita para reiterar su compromiso con esa nación y expresar su apoyo en temas de seguridad ante la creciente tensión que existe con Rusia en la región. Estados Unidos sigue estando firmemente comprometido con la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa y apoyamos las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania. El encuentro también sirvió como marco para abordar el tema de la importante ayuda económica que Estados Unidos brinda a Ucrania y el mandatario estadounidense dijo: Estamos revitalizando el Comité de Asociación Estratégica entre nuestras naciones y también estamos creando un nuevo marco de defensa y un nuevo paquete de sistemas de seguridad de $60 millones. El presidente Biden también exhortó al gobierno ucraniano a seguir por la senda de la democracia y a pelear por los derechos y se comprometió a colaborar en el camino de las reformas democráticas que se instalen en Ucrania para que de esta forma pueda integrarse completamente a Europa. La visita del mandatario ucraniano, que se postergó por 2 años, sirvió para que le expresara a su colega estadounidense sus preocupaciones sobre la construcción del oleoducto Nord Stream 2, un proyecto al que el presidente Biden se ha opuesto, ya que considera que es un grave atentado con el medio ambiente y con el que Ucrania además vería comprometida su economía al dejar de recibir unos $3.000 millones al año. Además de la reunión con el presidente Joe Biden, la agenda del presidente Zelensky en Washington, D.C. incluyó reuniones de alto nivel con el secretario de Defensa Lloyd Austin, la secretaria de Energía Jennifer Granholm y el administrador de la NASA Bill Nelson. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.